Continuamos por acá, mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta, y vamos a responder a la siguiente inquietud, porque esta inquietud me gusta mucho, ¿no? Y que también es muy reiterativo con los adventistas. Resulta que yo mencioné que debemos imitar a Cristo. Todo aquello que Cristo nos enseñó, nosotros somos llamados a llevar a cabo, a practicar, porque acuérdense, el argumento es este: Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, por ahí algún adventista, que es el argumento que el 99.9 de los adventistas te va a decir: si Cristo guardó el sábado, entonces yo tengo que imitar a Cristo guardando el sábado. ¿Ustedes qué opinan? Esto parte de un problema de ignorancia, pero garrafal. Una ignorancia garrafal respecto a el nuevo pacto y al evangelio. Pregunto, ¿a partir de qué momento inició el nuevo pacto? ¿A partir de qué momento el pacto comenzó a estar vigente? Porque entonces, si el nuevo pacto, el pacto que concertó el Mesías, el nuevo pacto comenzó cuando él nació, entonces quiere decir que cuando él predicaba y él guardaba el sábado, ya era parte del nuevo pacto. Porque los adventistas dicen: no, pero es que los discípulos guardaron el sábado. Y es que Jesús guardó el sábado. Sí, pero no les gusta que diga cabezón, ¿verdad? Porque he notado que los adventistas son muy sensibles, ¿no? Son muy frágiles. Bueno, yo soy mexicano y así hablamos. Para nosotros no es un insulto. Digo, hay palabras mucho más fuertes que estamos acostumbrados a oír y no nos enojamos porque los mexicanos somos así, ¿no? Entonces, ya lo voy a pensar más para hablar con nuestros hermanos adventistas. Hay que tratarlos con amor. Muy bien. Entonces, resulta que si Cristo inició el nuevo pacto cuando él nació, quiere decir que Cristo guardó el sábado estando en vida, antes de morir, y por lo tanto, guardar el sábado es parte del nuevo pacto. Pero resulta que no. Cuando vamos a la profecía de Daniel, que nos determina cuándo se iba a concertar el pacto, el nuevo pacto del Mesías, dice que era en su muerte, cuando el Mesías fuera cortado. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo pacto comenzó en la muerte de Cristo, no antes. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que Cristo nació bajo la ley y por lo tanto cuando él muere, muere bajo la ley. De hecho, muere condenado conforme a los estatutos de la ley. Muere como un maldito conforme a la propia ley lo determinaba. Esto es interesante, porque entonces debemos hacer esta diferencia. Hay cosas que encontramos en los evangelios que están dentro del contexto del antiguo pacto. Esto es muy interesante, porque el nuevo pacto comienza a partir de la muerte de Cristo. Ahora, mi pregunta sería a los adventistas: cuando Cristo resucitó, ¿él todavía resucita como judío? Es decir, después de que Cristo resucitó, ¿él guardó el sábado? ¿Me lo pueden comprobar? Si me lo pueden comprobar, a mí denme la cita y los versículos. Porque hay una cosa aquí muy clara: tanto Pablo como Jesús, como judíos, guardaron el sábado. Pero ni Pablo ni Jesús mandaron a guardar el sábado. No lo hicieron. ¿Por qué? ¿Será que el evangelio es guardar el sábado? ¿Qué es el evangelio para los hermanos adventistas? El evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles. Bueno, interpretado correctamente, sí. Interpretado mal, pues es todo eso, esa payasada que se han inventado, ¿verdad? Los adventistas, que son el remanente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el evangelio? Vamos a escuchar a Pablo. Pablo nos va a decir precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál evangelio es el que predicaba Cristo? Que predicaba Pablo. Fíjense lo que va a decir en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que hay que guardar el sábado. Porque Cristo lo guardó, entonces hay que imitar a Cristo.
No, los adventistas están perdidos. Es decir, ellos, fíjense, ellos dicen que como Cristo guardó el sábado, nosotros tenemos que guardar el sábado. Ellos todavía están antes de la muerte de Cristo, imitando a Cristo, pero Cristo nació bajo la ley. Por lo tanto, ellos, los adventistas, siguen bajo la ley. No han entrado al Evangelio, ni siquiera saben de qué se trata, de qué va el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de Cristo predicado por Pablo no es que hay que guardar el sábado. Ese es el Evangelio, el falso Evangelio de los adventistas, dicho sea de paso. Secta con todas las letras mayúsculas. Ahora, veamos lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo entiende que Cristo es el segundo Adán. Pregunto, ¿a partir de qué momento Cristo es el segundo Adán? ¿Cuando él nació? ¿Cristo es el segundo Adán cuando él andaba guardando el sábado? No, mis hermanos inventistas, romanistas, queridos y apreciados, porque tengo que hablarlos con amor porque se me ofenden. Queridos y apreciados falsos hermanos judaizantes. ¿Qué dice Pablo? Cuando Cristo resucita se convierte en el segundo Adán. Fíjense, Cristo no resucitó como judío. Cristo muere bajo la ley, pero cuando Él resucita no está bajo la ley. Porque dice, hay que leer Romanos, dicho sea de paso. Romanos explica precisamente qué es lo que iba a pasar con el pueblo del pacto. Cristo aparece para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y cómo los redimió? A través de su muerte y de su resurrección. Y entonces dice, ahora ustedes judíos ya no pertenecen a la ley, ahora pertenecen al que resucitó. Cristo cuando resucita dejó de ser judío. Y entonces ahora es el segundo Adán, en el cual judíos y gentiles forman una nueva humanidad en Cristo. Hay una nueva creación. Es decir, que Pablo dice, cuando Cristo resucita se acabó eso de judíos y gentiles. Si Cristo guardó el sábado cuando estaba en vida, después de que Él resucitó, ya no existe más días santos ni lugares santos. Se acabó eso del sábado. Cristo es el segundo Adán. Eso es interesante, porque la iglesia viene a ser un solo cuerpo con Cristo después de que Cristo resucita. Acuérdense de Pablo cuando él está persiguiendo a la iglesia, y Pablo él no entiende que él está persiguiendo a Jesús. Él entiende que está persiguiendo a los seguidores de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús cuando camino a Damasco tiene un encuentro con él? ¿Por qué me persigues? Pero Pablo no está persiguiendo a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo entiende que ahora Cristo resucitado es uno solo con la iglesia. Y ahí están los adventistas cabezones tratando de guardar el sábado porque quieren imitar a Cristo antes de instituir el nuevo pacto. Por eso los adventistas, siempre lo he dicho, ellos están en el antiguo pacto. No les ha amanecido. Están en el antiguo pacto. No tienen ni idea de qué va el nuevo pacto del Mesías.